¿Y si la historia de Superman fuera en realidad la historia de todos? Hoy exploraremos por qué un periodista nervioso, que es a la vez un semidios con capa, nos habla de identidad, ansiedad y esperanza. Y al final del vídeo sabrás cómo aplicar las lecciones de Superman a tus propias tensiones internas. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, del cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a José Manuel Garrido, Karin y Jean-Pierre. Superman nace en Action Comics. Los creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, sintetizan el sueño de un mundo que necesita un salvador y temen la persecución. Krypton se destruye, un niño es enviado a la Tierra. Es una metáfora de los refugiados que huyen de la guerra y de la diáspora que busca un mundo mejor. La pérdida de la figura paterna, protectora, pudo impulsar el diseño del personaje, ya que Siegel perdió a su padre en un atraco un año antes de la creación de Superman. Y aunque él nunca mencionó esto en entrevistas, Brad Meltzer planteó: tu padre muere en un asalto y tú inventas un hombre a prueba de balas, que se convierte en el mayor héroe del mundo. Lo siento, pero hay una historia ahí. Desde el principio la historia es doble, trauma y esperanza. Ya en la primera portada aparece Superman levantando un coche, símbolo del poder protector frente a un mundo que se derrumba. La doble vida de Superman no es solo cuestión de disfraces y apariencias, esconde algo más profundo. Es un reflejo de nuestras propias luchas internas para ser auténticos en un mundo lleno de expectativas. ¿Te has sentido alguna vez dividido entre lo que esperas ser y lo que realmente eres? Por un lado tenemos a Clark Kent, un reportero algo torpe, bueno mucho, y siempre en busca de la verdad. Por el otro, Superman, el emblema de la perfección y el poder. Esta dualidad ejemplifica el concepto del yo real versus el yo ideal. Y evidentemente esto implica un conflicto interno constante. Clark representa nuestro yo social, el que navega expectativas externas, trabajo, normas, timidez aprendida. Superman encarna el yo ideal, descrito por Carl Rogers como la versión que aspiramos a ser, libre, valiente, moralmente impecable. Es un ejemplo del ideal inalcanzable, generando una enorme presión por la perfección. Esa tensión por cumplir con un deber heroico y mantener las apariencias puede derivar en estrés y ansiedad, algo con lo que todos lidiamos en algún momento. En la vida real editamos perfiles en redes, cumplimos con roles familiares, mientras escondemos capacidades o vulnerabilidades. Y aunque parezca que Superman lo tiene todo, su necesidad de ocultar su verdadera identidad revela una gran vulnerabilidad. Y este mecanismo es similar a lo que dice Jung sobre la sombra, esas partes de nosotros mismos que preferimos no mostrar. Superman nos recuerda que incluso nuestros héroes más admirados tienen miedo a ser rechazados o incomprendidos. Mientras unos teorizan sobre traumas con demasiado entusiasmo, Jung prefirió ofrecernos un mapa para entender por qué actuamos distinto en el trabajo, con amigos o en Instagram. Superman es, en esencia, el héroe más jungiano del universo. Empecemos con los básicos. Para Jung, la persona es la máscara social que usamos para encajar. El yo que sonríe en reuniones, dice todo bien cuando claramente no lo está y calla en vez de gritar. En el caso de Superman, Clark Kent es esa persona. El periodista patoso, servicial, que baja la cabeza en la oficina y pregunta con voz débil si puede cubrir una rueda de prensa municipal. Clark es la fachada, necesaria, funcional, segura. Pero luego está el self, el yo completo, integrado, trascendente. En teoría, Superman es la parte más luminosa de ese self, el ideal, el que vuela, el que salva, el que inspira. Pero si pensamos que esto es todo, nos estamos dejando lo mejor, la sombra. Para Jung, la sombra no es solo el lado oscuro malvado. Es todo lo que reprimimos porque no encaja con cómo queremos que nos vean. Y aquí es donde Superman se vuelve realmente interesante. Porque sí, es un símbolo de perfección, pero dentro carga con una ira inmensa contenida, el peso de una soledad cósmica y, sobre todo, el miedo constante a convertirse en un dios abusivo, como uno que yo me sé. ¿Te imaginas vivir sabiendo que si un día te levantas con el pie izquierdo podrías aplastar a la humanidad entera? Literalmente tiene que contener sus emociones para no destruir edificios
edificios enteros con un suspiro. Es como tener ansiedad pero con láseres en los ojos. El conflicto central de Superman no es salvar el mundo, es integrar sus polos sin reventarse psicológicamente. Ser Clark y Superman, vulnerabilidad y poder, límites y responsabilidad. No elegir entre dos identidades, sino vivir con ellas sin colapsar emocionalmente. Esa lucha no es solo suya. Todos tenemos un Clark que intenta encajar, un ideal de Superman que quisiéramos alcanzar y una sombra que escondemos bajo la alfombra. La pregunta no es cuál eliminar, sino cómo integrarlas sin perdernos. Y en eso, Superman no es un dios lejano, es uno de nosotros, con la diferencia de que cuando se agobia puede volar a la estratosfera a gritar. Superman no es solo dualidad, es una trilogía psicológica que incluye también esa parte reprimida que nunca podrás mostrar a los demás. Y su conflicto real no es contra villanos, sino contra la posibilidad de fragmentarse por dentro. Y ahí está su enseñanza más poderosa, porque admitámoslo, todos somos un poco Clark frente a nuestros jefes y un poco Superman frente a nuestros amigos. Y un poco sombra cuando se cae el wifi. El viaje del héroe no está hacia afuera, está hacia adentro. Y Superman, entre capas y gafas, nos enseña que el equilibrio no es perfecto, pero es posible. Así que la próxima vez que sientas que llevas una máscara social, que escondes partes de ti por miedo, o que luchas por unir las piezas de quien eres, piensa que hasta Superman está en terapia desde 1938. Y aún así, vuela. Superman es, ante todo, un inmigrante. Un refugiado interplanetario que llega a un mundo que no lo entiende, cargado con la pérdida de todo su mundo. Superman representa la experiencia del desplazado que intenta encajar. Habla de esa tensión constante entre pertenecer sin desaparecer. Clark Kent no solo se pone gafas para esconder su identidad, también suaviza su fuerza, disimula sus conocimientos, oculta sus diferencias genéticas, todo para pasar desapercibido. Psicológicamente simboliza la tensión de pertenecer sin renunciar al origen. Para muchas personas esto es una realidad diaria. Moderar rasgos culturales para evitar el rechazo. No contar de dónde vienes por miedo al juicio. Ser lo bastante local para que nadie pregunte de más. Clark Kent encarna esta adaptación silenciosa, no por vergüenza, sino por supervivencia, pero su fuerza proviene justamente de aquello que lo hace distinto. El mensaje simbólico es claro. Lo que nos hace raros también puede ser lo mejor de nosotros. En ese sentido, Superman no es solo un modelo de integración, sino un alegato contra la homogeneidad cultural. Su existencia nos dice que no hace falta renunciar a lo que eres para formar parte de algo nuevo. Psicológicamente, encarna nuestra necesidad de redentores externos, cuando sentimos que el mal nos supera, y al mismo tiempo recuerda la responsabilidad individual. Dentro de cada uno de nosotros late la capacidad de sacrificio por un bien mayor. Todos conocemos la escena. El héroe imbatible, capaz de volar alto, levantar edificios, que de repente se derrumba por culpa de una piedrita verde. ¿Qué nos está diciendo esto? Que incluso el ser más poderoso del mundo tiene un punto débil. Y eso no es un fallo del personaje, es el corazón de su esencia. En términos psicológicos, la kriptonita representa nuestras propias zonas de fragilidad. Puede ser un trauma no resuelto, una inseguridad crónica, el miedo al abandono o este comentario de un profesor de tercero de primaria que todavía duele 20 años después. La kriptonita no es solo lo que nos debilita, es lo que nos recuerda que somos humanos. Aceptar que todos tenemos nuestra propia versión de esta piedra verde no nos hace menos válidos. Nos permite poner límites, pedir ayuda, construir y evolucionar. Porque lo importante no es no caerse nunca, sino saber cómo levantarse habiendo aprendido algo de esa caída. Puede parecer raro que Superman, el símbolo de la invulnerabilidad, nos enseña a ser vulnerables. Pero ahí está el truco. Si él, con todos sus superpoderes, puede derrumbarse, nosotros también tenemos permiso. De hecho, no tener una kriptonita sería sospechoso. Sospechoso del tipo, esta persona nunca ha tenido ansiedad. El mensaje es claro. Tu valor no desaparece cuando admites tus debilidades. Al contrario, tu historia se vuelve más real, más conectada con otros, porque nadie se identifica con la perfección. Pero todos entendemos lo que es temblar ante nuestra propia kriptonita. Superman no solo salva trenes, también salva estados de ánimo. Su sola aparición, capa ondeando, mirada al horizonte, colores vibrantes, funciona como un estímulo visual de alto impacto. Y no es casualidad. La psicología del color nos dice que los tonos que llevan no son para nada aleatorios. Son herramientas emocionales cuidadosamente elegidas para generar una reacción inmediata. La cultura necesita iconos sencillos para momentos
sentimientos complejos. Frente a antihéroes grises, los colores de Superman sirven como faro ético. El color rojo representa energía, urgencia, acción. Es el color que te dice, haz algo ya. El azul simboliza la confianza, seguridad, estabilidad. El azul es el abrazo que calma. El todo estará bien en forma de pigmento. El amarillo es alegría, optimismo, luz. Es el sol que entra por la ventana después de un día gris. O la notificación de que han rebajado tus juegos favoritos al 50%. Juntos, estos colores forman un código emocional casi infantil, pero increíblemente eficaz. En términos técnicos, lo que produce es un contagio emocional positivo. Al ver a Superman, nuestro cerebro interpreta inconscientemente que algo bueno va a pasar. Es casi como si nos dijera, tranquilo, yo me encargo solo con su paleta de colores. Y luego está su forma de volar. La mayoría de personajes se mueven en el eje horizontal, como nosotros. Van, vienen, corren, huyen. Pero Superman vuela hacia arriba, rompiendo esa rutina terrenal. Esa verticalidad simbólica nos saca del barro del día a día y nos invita literalmente a mirar hacia el cielo. Es una metáfora visual de esperanza en estado puro. Un ejemplo silencioso que dice, sí, lo sé, tu jefe es un explotador y el alquiler te quita el alma, pero hay algo más arriba. A nivel social, Superman también cumple un rol necesario, el del icono claro en un mundo moralmente gris. Vivimos rodeados de antihéroes, de personajes con traumas complejos, ética ambigua y playlists tristes. Y nos encantan, pero a veces, solo a veces, necesitamos algo más. Alguien que se ponga la capa, vuele hacia una amenaza y diga, no, esto no está bien. Porque cuando el mundo arde, la claridad moral no es ingenuidad, es un acto radical. Superman, con su estética casi naif, nos recuerda que tener fe en lo correcto no está pasado de moda. Y seamos sinceros, en un mundo donde las noticias parecen escritas por guionistas de distopías, ver a alguien literalmente volar para ayudar al otro es justo el tipo de ficción que nos hace creer que algo más es posible. Después de todo lo que hemos explorado, la máscara, la sombra, la doble identidad, la herencia y la vulnerabilidad, tal vez la lección más poderosa que nos deja Superman no es sobre el deber, ni sobre salvar al mundo, sino sobre integrar quiénes somos de verdad. Superman nos muestra que podemos tener ideales altos, casi imposibles, sin dejar de lado lo que nos duele, lo que nos limita, lo que a veces queremos ocultar. No se trata de elegir entre ser Clark Kent o Superman, sino de aprender a ser ambos sin rompernos por dentro. Y es una metáfora aplicable a todos nosotros, a quien se exige perfección, pero no se permite descansar, a quien se adapta a todos los contextos, pero no sabe quién es, a quien brilla en lo profesional, pero se siente invisible en lo personal. Así que te propongo algo sencillo, casi como un ejercicio. Piensa en tu área Clark, esa parte de ti que tiende a esconderse, que baja la cabeza para no incomodar, que a veces se siente torpe o insegura. Piensa en tu área Superman, ese talento que tienes y a veces olvidas, tu fuerza, tu coraje, tu forma única de sostener a otros incluso cuando tú también estás cansado. Y piensa en tu kriptonita, no como debilidad, sino como señal de alerta. ¿Qué situaciones te drenan? ¿Qué heridas no has cerrado? Reconocerlas es el primer paso para poder pedir ayuda, cuidarte o simplemente decir hasta aquí. Cuando logramos vernos con esa complejidad, no como superhéroes perfectos ni como humanos rotos, sino como una mezcla viva de todo eso, entonces y solo entonces aparece la esperanza real. No como un símbolo externo, sino como una fuerza que parte de dentro. Quizás por eso el escudo de Superman no es una S cualquiera. En Krypton significa esperanza. Y al final del día, ¿qué otra cosa estamos buscando sino eso? Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de Superman? Muchas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal por vuestro apoyo. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.